Muy buenas noches, bendiciones para todos. Otra vez nos comunicamos desde aquí de mi casa, otra vez en otro ambiente. Damos gracias a Dios que en esta noche nos ponemos a comunicar con ustedes. Espero que nos escuchamos bien. Bueno, mientras esperamos que todos se conectan, quiero saludarles. En el nombre de Jesús, quiero saludarles. Bueno, ya se están conectando, Fabián. Les mando saludos, un grande abrazo. Sé que en este momento estamos preparados para escuchar la palabra de Dios. Y es muy importante y lindo escuchar la palabra de Dios. Bueno, una vez que les saludé y le doy gracias a Dios por sus vidas, doy gracias a Dios que siempre nos acompañan y pueden en este momento conectarse para escuchar la palabra de Dios. Vamos a pasar inmediatamente a la palabra de Dios sin perder mucho tiempo. Sé que hoy es miércoles y como es un día de mitad semana, sé que muchos están cansados y no tienen mucho aguante para escuchar. Pero con la ayuda del Espíritu Santo queremos compartir la palabra de Dios. Bueno, hoy quiero hablarle sobre cómo ambientarnos a las persecuciones. Es un tema raro, ¿no? Porque hoy como cristianos poco escuchamos que alguien nos hable de persecuciones. Algunos viven muchas persecuciones, otros no conocen nada de las persecuciones, pero si somos cristianos debemos conocer lo que significa ser perseguidos. Y yo creo que Cristo Jesús a nosotros nos ha enseñado a que debemos prepararnos para la persecución. Llamé mi título de la predicación de la palabra de esta noche ambientándome en las persecuciones, justamente porque nosotros como cristianos primeramente debemos habituarnos, debemos ambientarnos. ¿Qué significa ambientarte? Ambientarse significa adaptarte o persona o otro ser vivo, puede ser un animal, un pescado. El pescado vive en un agua tiépida, ¿no? O salada, o fría, o calor, no sé, y tenés que meterlo en otro y le lleva tiempo para ambientarse. ¿Qué significa? Tomar el calor y sentirse uno con el ambiente. ¿Qué quiere decir? Que tú no estás acostumbrado de estar en un ambiente, entras en otro ambiente y allí te ambientas. Entonces, la palabra de esta noche es ambientándonos como cristianos en las persecuciones. Así como un animal cuando lo pones en un lugar tiene que ambientarse en el lugar, el tiempo, el calor, el agua o lo que sea, el aire, así también nosotros como cristianos debemos ambientarnos a las persecuciones. ¿Por qué? Porque hemos vivido en una época donde se nos ha predicado que todo va bien, que todos son bendecidos y que siempre gloria a Dios. Pero si nosotros como cristianos no somos preparados para las persecuciones, si no somos ambientados a las persecuciones, vamos a sufrir un gran desastre en nuestra vida espiritual y también vamos a caer y vamos a arrastrar todos con nosotros. Jesucristo vivió una vida bajo tensiones y bajo persecuciones y nosotros debemos aprender que somos llamados como cristianos a atravesar, a vivir, a ser perseguidos. Y esto lo que yo digo aquí es que cuando tú no estás acostumbrado a hacer una cosa, cuando tú en tu habitual forma de vivir no has encontrado o no te has enfrentado en una cierta cosa, cuando te llevan de un lugar al otro,
necesitas ambientarte, necesitas tiempo. Y yo puedo hablarte bien de esto porque siendo búlgaro fui a vivir en Italia, viví por más de 10 años, después llegué acá en Argentina, ya llevo 9 años y pico, casi 10 años. Y cada nación donde fui fue diferente. Si bien se respiraba el mismo aire, pero la gente no hablaba el mismo idioma. Si bien hay que aprender el idioma, la gente no pensaba en la misma forma. Las personas son diferentes y hay que ambientarse. Hay una de las cosas que le dicen a una persona que cambia el laburo, cuando cambia el trabajo, cuando vuelve en la familia, lo preguntan: ¿y te ambientaste más o menos? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? Y vos te decís: bueno, más o menos me acostumbré, más o menos me ambienté. Y hay cosas que a nosotros nos es duro ambientarnos. Hay cosas que es difícil ambientarnos. Ahora, si vos vivís en un país pobre y vas en un país rico, es fácil ambientarte porque está todo bien. Pero si tú estás bien y de repente pasa algo que tienes que enfrentar un sufrimiento, pasa algo que tienes que enfermarte, pasa algo que tienes que ir en un lugar donde es peor que donde estabas, allí es donde encontrás una dificultad y tú tienes que ambientarte en esta situación. Y quiero leerte un pasaje en la Escritura que se encuentra en Mateo capítulo 5, y me gustaría que tú lo lees conmigo. Mateo capítulo 5 del versículo 10, 11 y 12, que dice así: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Parece que Jesús está hablando algo contra razón humana. ¿Cómo es? La palabra bienaventurado significa feliz. ¿Cómo es posible que una persona puede ser feliz y bendecida cuando es perseguida? Porque la persecución no es nada de bueno. La persecución es algo continuo. Es un dolor continuo que quiere y tiene como meta separarte y dividirte. Lo repito. La persecución tiene como meta separar y dividir lo que tú eres, lo que tú tienes que ser. Quieres separar y dividir a ti de tu Dios. Quieres separar y dividir a ti de tus principios y que te metas a vivir en los principios del que te persigue. Entonces la persecución es una forma de violencia constante, pero la persecución no es viene un segundo y se va. No estamos hablando de esto. La persecución, la palabra persecución de griego quiere decir algo constante, algo que presiona constantemente para separarte, para dividir y para hacerte sufrir. Entonces, las personas que sufren persecución, aquí Jesús dice que son felices. ¿Cómo es posible que Jesús nos dice que nosotros somos bienaventurados, felices y contentos y bendecidos cuando constantemente alguien está tratando de dividirnos de nuestra fuente de vida? Esto en nosotros nos causa temor, nos causa miedo, nos causa preocupación y queremos escapar. Pero aquí estoy para decirte una palabra de parte de Dios. No puedes escapar de las persecuciones. Son parte de la vida del cristiano. Y si tú no puedes escapar, debes ambientarte a vivir en esa atmósfera. Y allí, en esa atmósfera, ser un gigante, un vencedor, una persona que practica la palabra de Dios. No sé si te gustan estas palabras, pero es la palabra de Dios. Entonces sigo leyendo. Repito el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo.
La palabra vituperen significa insultar, blasfemar, hacer chistes sobre ti, perseguirte verbalmente. Y Mateo capítulo 5 versículo 12 dice: regocijaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo. Porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Significa que así persiguieron los profetas antes de vosotros, y ustedes, nosotros, somos hijos de los profetas. Significa que tú vas a ser perseguido. Y cuando hablamos de la persecución, yo sé que a nadie le gusta la palabra perseguir, a nadie le gusta la palabra persecución, pero es lo que nosotros debemos aprender. No escapar de eso, sino ponernos bien en la mente que debemos ambientarnos en esta persecución y ser el vencedor que Dios quiere que somos. Cuando hablamos de la persecución, podemos decir que hay muchas maneras de perseguir. Nosotros conocemos persecución violenta. Por ejemplo, hay muchos países que sufren persecución violenta. Vietnam, China, Corea del Norte, África, la mayor parte, sobre todo al norte, donde son 99,8% casi musulmanes. Irak, Irán, Siria, usted conoce el Medio Oriente. Allí los cristianos sufren hasta la sangre, algo que nosotros solamente podemos soñar. Y no entendemos lo que significa enfrentarnos con la muerte y mantener nuestra confianza en Jesucristo. Esto nosotros debemos aprender. Esto es lo que debemos meditar, y a esto lo que nosotros debemos prepararnos. Si tú vives en un país occidental, un país normal, que seguramente no tenés esta persecución violenta, no te arrestan, no te encarcelan, no te pongan en el puestos de concentración, campos de concentración, así como hacen en los países que te elenqué. Esto es lo que sucede a miles de los millones de los hermanos nuestros en todos los países. India, que nosotros debemos orar, ser misionero allá, es prácticamente firmar tu puesto de muerte. Entonces, yo creo que nosotros debemos entender que hay muchas formas de persecución, y si tú no estás pasando por esta forma violenta, no puedes decir que no eres perseguido, porque hay también persecución en forma de que alguien pierde el puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque mantiene sus principios cristianos. A esto vamos a estar expuestos en este gobierno que está viniendo, los gobiernos que están viniendo, que tratan de hacer un reseteo. Te voy a dar una noticia mala, pero para los cristianos es una buena noticia. Esto significa que Jesucristo está por volver, está muy cerca. El mundo se está preparando para un reseteo global. El reseteo global será que todas las naciones van a resetear sus deudas económicas. Se va a resetear por completo y se va a firmar un reseteo total donde todos los países endeudados van a firmar un decreto en lo cual van a asumir de que no tienen más deudas y van a empezar de cero, pero a costo de ponerse la cabeza en la bolsa, que significa que van a hacer lo que le dicen los gobiernos principales que forman el nuevo orden mundial. Entonces, cuando se resetea todo esto, que no es muy lejos, nosotros tenemos que ya ser preparados para la persecución. Nosotros debemos ambientarnos en esto. Y quiero aquí decir algo importante. Hay muchos, no los son muchos, pero hay cristianos que creen que hay que escapar de donde tú vives y escapar lejos, porque según la palabra de Dios hay que alejarse de las ciudades. Esto no es así. Debemos interpretar la palabra de Dios correctamente. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a nosotros de ser como Cristo. Cristo no escapó en ningún lado. Cristo vino a plantar y dejar una iglesia, y nosotros somos la iglesia, y no podemos
retroceder porque somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Y una luz, dice Jesús, no se esconde. Una sal, si no sala, si se retira, entonces se tira afuera. Jesús está diciéndonos que debemos ser cristianos activos, comprometidos principalmente a vivir la palabra de Dios donde quiere que somos y no importa lo que viene. Lo que yo estoy diciendo, yo también debo ambientarme. ¿Por qué? Porque no vivo en la persecución, entonces debo ambientarme en la persecución. Y por esto debo entender que la palabra de Dios en muchísimas ocasiones me está enseñando a mí que yo no soy excepto a ser perseguido, porque como hay una persecución violenta, también hay una persecución en la forma psicológica, una persecución en la forma sentimental, una persecución en la forma emocional, una persecución que resguarda la ofensiva de la mente, una persecución que no es física, que es la peor, donde tú tienes que valerte o tienes que tu trabajo, tu puesto de trabajo será perdido solo porque tú eres un verdadero cristiano. Aunque no hagas nada, simplemente que tú eres un cristiano, puedes perder esta forma tu trabajo porque eres cristiano. Entonces como dije que hay varias formas de persecución. Hay formas de persecución que son en forma de bromas, en forma de burlas, en forma de risas, en forma de que la gente te hace chismes en torno a ti porque justamente tú eres un cristiano de luz. Entonces, si nosotros leemos las bienaventuranzas, nosotros leímos las bienaventuranzas capítulo 5 de Mateo, versículo 10, 11 y 12. Pero si leemos el versículo 9 que viene anteriormente de este versículo, Jesús dijo así, terminando las bienaventuranzas: bienaventurado el que es pacificador, el que pone paz, es que se adopera para la paz. Un cristiano que no es un cristiano que está en un lugar sin hacer nada. No es un cristiano desactivado. No es un cristiano dormido, no es un cristiano aniquilado, un cristiano soñador, no, es un cristiano activo, un cristiano que está haciendo el trabajo de su Señor. Un cristiano verdadero es un cristiano pacificador. Con su propia vida, él vive y pone paz en torno a sí. Habla de paz, sus acciones son de paz. Y cuando tú eres un cristiano en un mundo donde hay mucha violencia física y verbal, cuando hay muchos insultos y tú quieres vivir como un cristiano pacificador, quiere decir uno que obra por la paz, inmediatamente, sin que lo quieres, tú vas a ser perseguido porque el mundo se te va a volcar encima tuyo. Y tú tienes que ambientarte a vivir en esto sin perder la paz en tu corazón. Porque cuando la tormenta entra en ti, tú debes aprender a confiar en Jesús que mantiene tu barco y no mires la tormenta que sacude tu barco. Entonces, cuando pasa esto, nosotros no podemos eliminar la persecución. Nosotros debemos ambientarnos a la persecución, saber que va a venir y saber lo que va a venir. Y no solo esto, sino cómo vivir ahí adentro. Porque no hay forma que el perseguido no sufra. Es normal. Nosotros hoy somos, aunque yo me quiero aislar en todo lado, somos perseguidos, como dije, en tantas formas. Aún puedo decirte que somos perseguidos. Si tú miras pornográficamente, donde quiera que tú vayas, hay cosas que insultan a tu mente y quieren llegar a romper tu relación con Dios. En toda forma, cómo se visten las personas en la calle, cómo actúan, cómo hablan y todo lo que sea, ¿ok? Entonces, el cristiano ha sido llamado a enfrentar todo esto. Y el Señor Jesucristo dice que vamos a enfrentar persecuciones. Entonces, queremos o no, lamentablemente,
la palabra de Dios nos enseña que si queremos vivir piadosamente, vamos a pasar persecución. Por eso dije que nadie puede escapar. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si tú quieres vivir piadosamente en Cristo, si tú quieres vivir como Cristo, si tú quieres reflejar a Cristo, quieres ser un verdadero cristiano, nacido de nuevo, renovado en el Espíritu, entonces vas a ser perseguido. No porque tú eres bueno y porque lo quieres o no lo quieres, es porque la miel atira las avispas. Es porque bueno, no me viene la palabra, me viene una palabra mala que no la quiero decir, pero el excremento, el excremento atira las moscas y la luz atira también las moscas. Entonces, si tú eres luz, no hay forma de que la persecución no viene. Gálatas capítulo 6, versículo 12 dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen a que os circuncidéis, solamente para no sufrir persecución por la cruz de Cristo. Esto significa que tú vas a estar puesto con las espaldas en la pared y para no sufrir persecución, tú puedes elegir y decidir bajar tu nivel del cristianismo, no vivir tus principios de la palabra de Dios o vivirlas. Y esto pasa muchas veces en la escuela, con los niños y también en el trabajo. Cuando quieren que mentimos y nosotros debemos tomar una decisión. Y cuando tomamos la decisión correcta, inmediatamente somos perseguidos y la fin de la persecución es que perdemos el trabajo. Y también los chicos, cuando se ponen firmes por la enseñanza de la palabra de Dios, la fin de la persecución de los chicos es que le hacen bullying y que le ofenden y que le lastiman. Entonces, lamentablemente, vivimos en este mundo. Las pruebas y las persecuciones en nuestras vidas son como un termómetro que miden nuestra fe y nuestra entrega a Jesucristo. Si tú estás entregado a Jesucristo por completo, si tú tienes fe viva en Jesucristo, toda prueba y toda persecución va a ser como termómetro a ver cuánto caliente eres en el Señor y tu fe a qué grado llega. De hecho, Jesucristo nos dio la fe para enfrentar problemas, tentaciones, persecuciones y enfermedad. La fe no es para ir de vacaciones. La fe no sirve para comprar pan. La fe sirve para enfrentar todo lo que se viene. Y ahora se viene algo feo en el mundo entero y nosotros debemos ser preparados. Esta cuarentena expuso a todos los cristianos y a todo el mundo, les expuso verdaderamente a que se demuestran quién son realmente, cuánta fe tienen y si esta fe que tienen sirve o no sirve. Realmente expuso los corazones de los cristianos a ver en quién confían, por qué tienen miedo y por qué se preocupan y si verdaderamente han entregado su vida a Jesucristo. Pero Jesucristo dijo algo también interesante, que debemos ser gozosos, bienaventurados quienes los persiguen, deben ser gozosos. Y yo digo, ¿cómo es posible que tú puedes ser gozoso en las pruebas? Entonces, si la fe es un termómetro, si las pruebas, en las persecuciones son un termómetro para ver dónde está tu fe, entonces el gozo de tu salvación es un termóstato que tú tienes en tu corazón. ¿Qué es un termóstato? Un termóstato es un componente de un sistema de control que abre o cierra un circuito eléctrico en función de la temperatura. La temperatura se levanta y cierra el circuito. La temperatura se baja y abre el circuito. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando las tentaciones vienen por arriba, el gozo te funciona como termóstato.
Cuando muchas tentaciones y pruebas y persecuciones vienen y la temperatura aumenta, inmediatamente se cierra este conducto y se abre otro conducto, que es el conducto del Espíritu Santo que fluye en gozo y en paz. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano es guiado e influenciado por el Espíritu de Dios. Y cuando tú estás en problemas, hay algo en ti. Déjame decirte esto, lo que siento. Siento de verdad la presencia del Espíritu Santo sobre mí. Que de verdad cuando tú estás en problema, hay algo en ti que trae y fluye en paz, que fluye en un gozo, así como Jesús lo estaban persiguiendo y él levantó los ojos y dijo: Padre, te alabo. Dice la palabra, se regocijó en su espíritu y dijo: Padre, te alabo. ¿Por qué tú no lo has revelado a todos los sabios, sino a estos pequeños? Jesús está diciendo que por el Espíritu de Dios fluirá en ti gozo. Significa que ese termóstato, cuando más pruebas son, el termóstato será cerrado y abierto al gozo. Y cuando un cristiano no tiene prueba, no tiene dificultad, no está perseguido, es porque no es reflejo a Cristo. Y si tú no eres reflejo a Cristo, no eres perseguido. Por esta razón, muchos cristianos hoy han perdido su gozo porque no viven la palabra de Dios. Lamentablemente es así. Quiero dar algunos ejemplos negativos de qué cosa no es lo que Jesús está diciendo. Bienaventurado si eres perseguido. Pero ¿qué cosa no es? Ejemplo negativo. Bienaventurado los que pasan mal en su vida cristiana porque tienen dificultades. Jesús no está diciendo esto. No dice bienaventurados los que son perseguidos como cristianos porque carecen de sabiduría o son necios y toman decisiones equivocadas y por un mal testimonio serán perseguidos. No está diciendo esto Jesús. Jesús dice aquí, Pedro dice que nosotros no podemos ser perseguidos como necios. Y hay muchos cristianos hoy en día que por su conducta nefasta, por su conducta lejos del Señor, por su conducta tan abierta y libertinaje, son personas que no reflejan a Cristo. Y porque hacen cosas que no deben hacer y se meten en cosas que no se tienen que meter, son perseguidos. Primero, se persiguen a sí mismos. Hay gente que se vive persiguiendo. Y segundo, son perseguidos por la gente, pero justamente, ¿por qué? ¿Por qué? Porque están haciendo las cosas mal y se creen que son bienaventurados. Esto no es así. Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 15 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en asuntos ajenos. Bueno, como cristianos me imagino que no hay nadie que mata a alguien, no hay nadie que ladrón, me imagino, me lo quiero imaginar con mucha fe, porque tú puedes robar tiempo. Hay muchos cristianos que roban el tiempo de sus dueños trabajando, y hay muchos dueños que roban el sueldo de sus empleados. Pero este es otro punto. Y dice, como malhechor, o sea, haces las cosas mal, haces cosas malas. Me imagino que no hay cristianos así. Pero, dice, no meterte en asuntos ajenos. Aquí golpeamos a piedra. Yo mismo he sufrido como pastor un montón de veces que cristianos, creyentes, se meten en asuntos personales de otros y también míos. No estoy hablando del ministerio, estoy hablando de mis personales cosas, de mi familia, de mi relación con mi esposa. Digo yo, si tú eres como Cristo, tú no hubieras hecho esto. Pedro dice que nadie sufre en esta forma.
significa que nosotros como cristianos no podemos sufrir en esto. ¿Por qué? Porque vamos a ser perseguidos y vamos a ser perseguidos justamente. Y puedo decirte con mucha seguridad y certeza que no hay bienaventuranza. Significa que no hay galardón. Estás perseguido porque eres un hombre que mete su nariz en las cosas ajenas, porque él es un ladrón, porque eres un malhechor. No quiero hablar de homicida. Dice Pedro, pero si alguno padece como cristiano, escucha esto, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios por esto. Ahora aquí vamos al punto crucial. Pero si uno parece como cristiano, ¿qué significa un cristiano? Un cristiano es una persona que sigue a Cristo. Una persona que es como Cristo. Un pequeño Cristo. Una persona que refleja a Jesucristo. Entonces, ¿qué significa entonces que bienaventurado es quien es perseguido por la justicia? Eso es el único resumen que avala Jesús. Perseguido por la justicia. ¿Qué significa ser perseguido por la justicia? Perseguido por la justicia significa en realidad ser como Jesucristo. Un pequeño Cristo aquí en la tierra. No que eres el Papa. Escúchame. Tú no eres el Papa. No estamos hablando que eres el pontífice. No, estamos hablando de un pequeño Cristo. ¿Qué significa Cristo? Cristo en griego significa ungido. Que tú eres un pequeño ungido. Que donde quiera que vayas, tu unción brilla. Que donde quiera que vayas, tu unción se ve. Que donde quiera que vayas, tu unción saca a los demonios, sana a los enfermos. Tu unción trae sanidad, trae cambio. Tu unción hace ver quién realmente tiene tu vida, que es Jesucristo, que perteneces a Él. Significa has nacido de nuevo, significa que Dios te ha renovado. Seguramente no te ha cambiado por completo porque estamos constantemente luchando con nuestro modo de ser y nuestras naturalezas pecaminosas en nosotros. Todos los días matamos a nuestra naturaleza pecaminosa y todos los días pedimos a Dios que mortifique nuestra concupiscencia. Pero has cambiado, pero todas las cosas son nuevas, ya sos una nueva criatura, estás en Cristo Jesús, sos como Él. Esto significa bienaventurados los que padecen por justicia, los que son perseguidos por justicia, los que son como Cristo. Los cristianos de hoy, nosotros, dígame la verdad, no somos nosotros perseguidos. ¿Por qué? Porque en tu trabajo hay mucha gente que se esconde. Bueno, yo tengo un testimonio de un chico que estaba trabajando con nosotros en Italia. 10 años trabajaba en la empresa y nadie sabía que es cristiano, porque tenía miedo de decirlo. Ahora, Cristo dijo que debemos brillar. ¿Cómo es posible que tú eres un verdadero cristiano y en qué forma escondes tu luz? Entonces, esto es lo que Jesucristo nos dice a nosotros. Ser justos, practicar la justicia. Esto significa ser como Jesucristo. Y si tú haces esto, por supuesto que serás perseguido. Por eso, si tú has tomado en serio el cristianismo, significa que has tomado en serio la cuestión de ser como Jesucristo. Y si tú has tomado en serio de ser como Jesucristo, póngatelo esto en la cabeza, que la persecución no te va a pasar por encima. La persecución la tienes que enfrentar. Jesús nos dijo en Juan 15, hablando a los discípulos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo les elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. ¿Quieres o no? Tú eres un extraterrestre que vives con tu corazón en el cielo y con tu cuerpo aquí en la tierra. Y si tú perteneces de este mundo, el cielo de Jesucristo, tú aquí vas a ser aborrecido. Te van a odiar si tú eres como Cristo.
Si nadie te dice nada y si todos te dicen, no, che, porque Jesús lo dijo en la palabra, si todos hablan bien de ustedes, así hablaron bien de los falsos profetas, hablando a los fariseos. ¿Por qué? Porque todos nosotros como cristianos hoy en día tratamos que todos nos tratan bien y todos hablan bien de nosotros. Pero la verdad, ¿cuál es? Que cuando tú empiezas a denunciar el pecado, cuando tú empiezas a vivir de una forma radical, pero no ir a proclamar radicalismo gritando y rompiendo, no, radical, y Jesucristo era un radical, su vida era radical, se oponía a lo injusto, hablaba y sanaba y libertaba y manifestaba la gloria de Dios en medio de toda la basura. Y nosotros somos llamados a eso. Por eso Jesús dice que somos la sal, porque la sal impedice la putrificación de la carne. Tú como cristianos sos llamados a impedir la putrificación degenerada de este mundo, donde el aborto, la ideología y todo lo que quieren meter es correcto a los ojos del mundo, pero no a los ojos de Dios. Y tú como cristiano sos llamado a ir a gritar y a insultar y decir esto no está bien, esto está mal. No, tú con tu vida, con tu conducta, deberías hacerles pensar que Jesucristo vive en ti y que la santidad que emana en ti podría cambiarle a ellos. Si tú como cristiano no te has casado y vives en convivencia, ¿ok? ¿Cómo puedes enseñarlo a otro que la palabra de Dios dice que Dios bendecirá el matrimonio? Entonces, esto es un ejemplo para decir que nuestra vida predica más que nuestra boca. Entonces, en la palabra de Dios, Jesús sigue diciendo, acordaos que la palabra que yo os dice, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros le van a perseguir. Y en la palabra de Dios tenemos un montón de ejemplos. Abel fue perseguido por Caín. Moisés fue perseguido por Faraón. David fue perseguido por Saúl. Elías fue perseguido por Isabel y por Acab. Y Ezequiel, Jeremías, tantos de los profetas, hasta terminar y decir que Daniel fue tan perseguido constantemente, pero reflejaba su Dios, y cada vez que estaba en la fosa de los leones, espiritualmente hablando, Dios cerraba la boca de los leones. Hoy nosotros queremos ser como Cristo, queremos brillar, pero no queremos asumir la responsabilidad que Jesucristo nos ha dado. Para llegar a ser como Cristo, nosotros debemos llegar a ser luz. Y la luz siempre destruye, disipa las tinieblas. Y por esta razón las tinieblas odian la luz. Por eso la Biblia dice, Jesús hablando, dice, ellos no quieren venir a mí, porque soy luz. Y ellos viven en las tinieblas y aman las tinieblas y no quieren venir a mí para que puedan iluminarse y que pueden salvarse. La gente misma elige esto y nosotros debemos ambientarnos a que si quieres vivir como cristiano, lamentablemente muchas veces vas a sufrir soledad. El cristiano es bastante aislado de todo, lamentablemente. El cristiano, ojo, no se aísla solo. El cristiano lo aíslan. Esto significa bienaventurados los que son perseguidos por justicia. No que se aíslan solos y lloran, ¡ay, pobrecito soy!, sino que los aíslan porque son justos, se parecen a su Señor, por esto lo aíslan, por esto sufren, porque no tienen lo que los otros tienen. Pero ya que lo tienen Cristo, lo tienen todo. Entonces, nosotros como cristianos nada podemos hacer para superar la persecución, pero sí podemos tener algo fuerte en nosotros, que podemos mantenernos firmes en la persecución y podemos vencer. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a mirar hacia el cielo. ¿Quién es el que persigue a los cristianos? Aquí quiero un punto, déjenme explicarlo, aunque el tiempo ya es bastante adelantado, pero yo tengo que hablar de esto porque aquí dentro me arde algo que ya no soporto más. ¿Quién es el que persigue a los cristianos? Primeramente, el cristiano lo persigue el mundo.
el cristiano se debe ambientar, no al mundo, se debe ambientar en las persecuciones del mundo. El mundo quiere enseñar ciertos valores, quiere que tenemos cierto carácter, que aceptamos todo lo que se nos dice. Tú sabes lo que hoy en día está pasando en todo el mundo, sin que te lo explico, que la pandemia fue una forma de cerrar tus ojos para que todos en escondida pueden preparar leyes que pueden destruir ti, tu familia y tus hijos y el futuro. Entonces, el mundo nos está persiguiendo y lamentablemente nosotros como siervos de Jesucristo vamos a sufrir esto. Y cuando tú eres humilde, cuando tú renuncias a ti mismo, no puedes en ninguna forma no ser perseguido, porque aquí todos te enseñan que tienes que ser macho y arrogante. Pero cuando tú eres humilde, cuando autorrenuncias a ti mismo, cuando tomas el cruz que Cristo te dijo que tomes, y cuando vives una vida cristiana, lamentablemente te van a perseguir. Y no te van a perseguir diciéndote, matándote, sino te van a decir cosas que te van a doler y te van a aislar, lamentablemente. Pero como pastor, hoy, no sé si se ve que estoy un poco caliente, como pastor hoy, no me preocupo tanto de las persecuciones del mundo, cuanto me preocupo por las persecuciones internas de la propia iglesia. En la historia de la iglesia uno descubre que la persecución no es solamente del mundo, sino que las persecuciones más atroces han sido en el nombre de Dios. Y hoy hay tantos cristianos que no entiendo por qué lo hacen, que les gusta tanto perseguir los cristianos por YouTube, perseguir los pastores y perseguir los hombres de Dios, escribiendo cosas y poniendo cosas, y yo no entiendo por qué lo hacen, porque quizá no se dan cuenta en qué se meten. Cuando tú perjudicas un hombre de Dios, cuando tú hablas mal de un hombre de Dios, cualquier cosa hecho, tú estás hablando mal. Con dos palabras, no estás de acuerdo con el que lo llamó. Y el que lo llamó es el creador del universo. Y yo no sé si tú estás entendiendo con quién te estás metiendo. Entonces, sabiamente, yo te doy un consejo: que no lo hagas jamás. Ore por todos los que caen. Yo me asombro porque nosotros, los cristianos, somos el único ejército en el mundo donde cuando caen nuestros heridos, en vez de ir a ayudarles y arrastrarles como hacen todo el mundo, le miramos y le damos y le damos y le damos y le damos hasta que lo matemos. No entiendo por qué hacemos esto. Porque el fulano se equivocó, el otro cayó, y en vez de ayudarlo, en vez de no hablar, nosotros nos gusta tanto explicar todo en las redes sociales, mostrar que nosotros lo sabemos todo. ¿Y quién nos persigue hoy? ¿Quién nos persigue? Realmente el mundo nos está persiguiendo. Con todo lo que se viene, Satanás está organizando una tremenda persecución. Y quizá la iglesia va a vivir una cierta persecución. Porque hay mucho debate entre si la iglesia estará acá o la iglesia se va antes de la gran tribulación. Pero yo creo que esto depende de cómo entendemos la persecución y la tribulación. Pero creo que estamos ya en la tribulación. Estamos en la persecución. Y va aumentando. Pero lo que me duele más es que de la misma iglesia por mano religiosa, donde vienen las más atroces persecuciones nuestras, cuando no llegamos a amarnos, porque Jesús dijo una cosa que a mí me rompe la cabeza. Jesús dijo: el mundo conocerá que ustedes son mis discípulos, que ustedes se llaman con mi nombre, que ustedes son como yo, cuando usted se ama uno con el otro.
se ama uno con lo otro. Debemos amarnos y el amor cubre multitudes de pecados. ¿Sabe lo que significa? Que el amor cubre multitudes de pecados. Si el amor cubre multitudes de pecados, ¿por qué muchos cristianos dicen que aman, pero en vez de cubrir, sacan todo a la luz, poniendo por todo lado lo que sea? ¿Por qué perseguimos lo nuestro? ¿Por qué no nos unimos y no nos amamos y no nos perdonamos y no nos respetamos y no nos honramos? ¿Por qué esto? Porque lamentablemente nos hemos vendido justamente a los principios que el mundo nos ofrece y no a la palabra de Dios. Y por último, Dios nos está diciendo algo muy serio, que si tú tienes que ser bienaventurado, tienes que serlo por la justicia, no por otra causa. Hay gente que se muere por diferentes causas. Hay gente que da su vida por causa cualquiera. Yo he visto mucha gente que por una cierta causa se muere como cristiano o hace algo y dice, y bueno, voy a ser bienaventurado. No, Jesús no dijo bienaventurado el que muere por cierta causa. No, bienaventurado el que está perseguido no por cierta causa, sino perseguido por la justicia, porque ama a mi nombre, porque se llama con mi nombre. Y Jesús nos da el secreto de cómo estar contento, cómo estar feliz. Cuando se acerca el tiempo de la persecución, cuando te golpea, cuando lo ves que viene, mira para arriba. Debes mirar al cielo, porque tú perteneces de allí, porque la fuerza vendrá de allí, porque Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Oh, mi socorro vendrá de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Significa que tú como cristiano no puedes esperar que alguien aquí te va a proteger. Tu socorro viene de Jehová desde arriba. ¡Wow! Esto es una palabra impresionante. Tú tienes que compartir esta palabra. Tú tienes que darla a los demás, porque esto es lo que estoy diciendo. Es algo que todos nos tenemos que ambientar a lo que nunca nos hemos ambientado. Que vamos a seguir persecuciones y ya la estamos sufriendo y debemos soportar todo con la fuerza que viene del cielo. Debemos mirar a Jesucristo y nada más. Porque Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5 versículo 12, regocijaos y alegraos, porque el galardón vuestro es tremendo. Significa que hay algo grande que Jesús tiene para nosotros. Aguantémoslos, hermanos, en el nombre de Jesús. Aquí termino mi palabra y quiero orar por ti, quiero orar contigo. Quiero que cerremos nuestros ojos y pedimos a Dios que nos dé esta fortaleza de mirar para arriba y no para abajo, y que nos podemos acostumbrar con la ayuda del Espíritu Santo de ambientarnos en este nuevo ambiente que no estamos acostumbrados y nunca hemos sido acostumbrados a vivir en persecución, porque hasta ahora todos nos han predicado gloria, rosa, sanidad y bendición, pero ahora viene un momento donde nosotros debemos ambientarnos en las persecuciones. Vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos delante de ti a pedirte perdón por nuestros pecados. Perdón por nuestros pensamientos que no reflejan tu palabra, Señor. Y aquí venimos a pedirte que tu inmensa misericordia cubre nuestras vidas. Que tu gracia cubre nuestras vidas, Señor. Todos los que me están mirando necesitan fuerza, Señor. Padre, ayúdanos de ambientarnos en los tiempos de persecución. Danos la sabiduría y la capacidad de poder enfrentarles en el nombre poderoso de Jesucristo. Así como has dado el Espíritu Santo con llenura y poder a tus discípulos para que enfrenten la persecución, danos a nosotros, Señor. Así como Hebreos capítulo 11 dice que hay un gran número de gente que fue perseguida y hoy está en la gloria. Danos la gracia de ser fuertes como ellos, Señor. A todos los que me están mirando, concédele fuerza en el nombre de Jesús. Concédele fuerza en el nombre de Jesús. Concédele gracia en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque tu amor supera todo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Comenta cómo Dios te habló.
Comenta aquí, quiero saber con tus propias palabras cómo Dios te habló, cuál es el mensaje que tú captaste. Espero que Dios ha obrado en tu vida. Comparte este mensaje, compártelo a más gente posible, porque todos tienen que saber que vino el tiempo de ambientarnos a la persecución.